¿Alguna vez te has preguntado por qué te levantas cada mañana? ¿Alguna vez te has encontrado en un momento de reflexión tratando de entender el verdadero sentido de tu existencia? Para muchos, la vida puede parecer una serie de días repetitivos, sin una dirección clara, pero ¿y si te dijera que hay algo capaz de transformar completamente la forma en que ves el mundo y a ti mismo? Algo que puede darte una razón para levantarte de la cama con entusiasmo y enfrentar cada día con determinación. Ese algo es el propósito. El propósito no es solo una palabra bonita, es una fuerza poderosa que nos guía, nos motiva y nos da sentido. Tener un propósito en la vida es como tener una estrella guía que ilumina el camino, incluso en las noches más oscuras. Hoy vamos a embarcarnos en un viaje profundo y revelador sobre la importancia de tener un propósito. Exploraremos cómo encontrar esa fuerza interior puede cambiar no solo tu vida, sino también la vida de aquellos a tu alrededor. Prepárate para descubrir el secreto detrás de las historias de las personas más realizadas e inspiradoras del mundo. Entonces, si estás listo para transformar tu vida y descubrir el verdadero significado de tu existencia, quédate conmigo hasta el final de este video, porque hoy podrías encontrar la clave para abrir las puertas a una vida plena y significativa. Comencemos. Imagina un día común, despertándote con el persistente sonido del despertador. Te levantas, realizas tus tareas diarias, pero sientes que algo falta. Hay un vacío que no puedes explicar, una sensación de que tu vida se vive en piloto automático. Así era el día a día de Lucas, un joven talentoso, pero perdido en un mar de indiferencia y rutina. Lucas tenía un buen trabajo, amigos y una familia amorosa, pero dentro de él había una inquietud. Una voz susurrando que estaba destinado a algo más grande. Sin embargo, no sabía qué era ni por dónde empezar a buscar. Las noches eran largas, llenas de pensamientos vagos y sueños interrumpidos. Cada día era lo mismo. Lucas se despertaba a las 6 de la mañana, el sonido del despertador resonando en su habitación oscura, rompiendo el silencio de la madrugada. Con los ojos aún pesados de sueño, se levantaba sintiendo el peso de otro día igual al anterior. En la cocina preparaba su café. El aroma cálido y reconfortante parecía ser lo único que le daba fuerzas para comenzar la jornada diaria. Miraba la taza, perdido en sus pensamientos, tratando de encontrar algún rastro de entusiasmo. Pronto estaba en la calle, caminando hacia el trabajo. El frío de la mañana le cortaba la cara y el sonido de las bocinas de los coches componía la sinfonía caótica de la ciudad. En la oficina las horas pasaban lentamente. Papeles, reuniones, llamadas telefónicas, todo parecía mezclarse en una monotonía interminable. Al mediodía almorzaba apresuradamente, saboreando poco la comida. Cada bocado parecía ser solo otra tarea a cumplir, una obligación sin placer. Los rostros a su alrededor, colegas de trabajo, parecían reflejar el mismo vacío, la misma falta de propósito. Las tardes se arrastraban. Lucas miraba el reloj esperando el momento de volver a casa. A las 19 horas, finalmente salía de la oficina, pero el camino de regreso no traía alivio, solo un cansancio que parecía ir más allá de lo físico, un cansancio del alma. En casa, se desplomaba en el sofá mirando al techo. La televisión estaba encendida, pero su mente estaba distante. Las horas de la noche pasaban tan rápido como el día y pronto estaba en la cama, preparándose para otro día igual al que había terminado. Cada día era un reflejo del anterior, un ciclo interminable de rutina y aburrimiento. Lucas sabía que algo faltaba, pero no podía encontrar la pieza que completaría el rompecabezas de su vida. Estaba atrapado en una rueda de hámster, esperando un cambio, una chispa que devolviera la pasión y el sentido que tanto anhelaba. Entonces, en una noche particularmente larga, mientras Lucas se encontraba en el mismo sofá, mirando al mismo techo, sucedió algo diferente. Tomó su celular y comenzó a navegar sin rumbo.
tratando de llenar el vacío que parecía crecer cada día. Fue entonces cuando se topó con una cita que llamó su atención. El propósito de la vida es una vida con propósito. Esas palabras resonaron profundamente en Lucas. Era como si por primera vez en mucho tiempo sintiera una pequeña chispa de esperanza. Leía y releía esa frase, dejando que cada palabra se impregnara en su mente y en su corazón. Sintió algo diferente, una inquietud que lo instigaba a buscar respuestas. Decidió encontrar su propósito. Esa misma noche, Lucas hizo algo que no había hecho en mucho tiempo. Empezó a escribir. Tomó un cuaderno y anotó todos sus pensamientos, sueños olvidados y las cosas que alguna vez le trajeron alegría. Con cada palabra escrita, sentía como si estuviera desenterrando partes de sí mismo que habían sido sofocadas por la rutina. Mientras Lucas escribía, sus ojos comenzaron a llenarse de lágrimas. Entre las páginas de un viejo cuaderno, encontró una carta que había escrito cuando era niño. Con manos temblorosas, abrió la hoja amarillenta por el tiempo y leyó sus propias palabras inocentes. Un día seré un gran médico y ayudaré a muchas personas. Esas palabras lo impactaron como un rayo. Recordaba la pureza y la certeza con que había escrito eso. El sueño de ayudar a los demás, de hacer una diferencia, parecía tan distante ahora. Las lágrimas empezaron a caer silenciosamente sobre el papel, manchando las letras cuidadosamente dibujadas por la mano infantil. Dalila, su esposa, entró en la habitación. Notó el rostro abatido de Lucas y se acercó, sentándose a su lado. «Lucas, ¿qué pasó? ¿Por qué estás llorando?» Lucas levantó los ojos llenos de lágrimas y le entregó la carta a Dalila. Ella leyó en silencio, comprendiendo la profundidad de lo que esas palabras significaban. Sus ojos también comenzaron a brillar con lágrimas. «Yo escribí esto cuando era niño. Tenía tantos sueños, tantas ganas de ayudar a las personas. Pero mírame ahora, Dalila. Estoy perdido, viviendo una vida sin sentido, sin propósito». Dalila dejó la carta a un lado y abrazó a Lucas con fuerza. «Lucas, todos nos perdemos a veces, pero nunca es tarde para encontrar el camino de vuelta. Ese niño que escribió esta carta todavía está dentro de ti, y creo que puedes de alguna manera alcanzar tus sueños». Lucas cerró los ojos, dejándose consolar por el abrazo de Dalila. En ese momento sintió que una nueva chispa de esperanza se encendía. Quizás no había seguido el camino que imaginaba en su infancia, pero aún había tiempo para hacer la diferencia, para encontrar un nuevo propósito que le trajera la misma alegría y satisfacción. Con el apoyo de Dalila, Lucas decidió que era hora de redescubrir sus sueños. No estaba solo en este viaje y sabía que juntos podían encontrar una nueva dirección, un nuevo propósito que le daría sentido a su vida. Pero mientras se permitía sentir esa nueva esperanza, Lucas fue abruptamente devuelto a la realidad. La parte difícil apenas comenzaba. «¿Cómo podría convertirme en médico ahora?», pensó Lucas. «No tengo tiempo para estudiar, no puedo dejar el trabajo, ¿qué voy a hacer?». Lucas se levantó del sofá y comenzó a caminar por la habitación, su mente girando con dudas y preocupaciones. Sabía que lograr su sueño de infancia sería un desafío monumental. Las responsabilidades diarias parecían una barrera insuperable. Cada pensamiento parecía levantar más preguntas que respuestas. Pensó en el trabajo que mantenía a su familia, el tiempo que ya parecía escaso. Estudiar medicina lleva años, dedicación total. «¿Cómo voy a lograrlo?», murmuró para sí mismo, sintiendo el peso de las incertidumbres creciendo en sus hombros. Lucas se sentó de nuevo sintiendo que la frustración lo invadía, pero luego recordó las palabras de Dalila, el apoyo incondicional que ella había prometido. Respiró profundamente y decidió que necesitaba un plan, aunque fuera un paso a la vez.
Comenzó a anotar sus opciones, listando todos los recursos que podría explorar. Cursos en línea, clases nocturnas, cualquier cosa que pudiera acercarlo un poco más a su sueño. Sabía que sería un largo camino, pero estaba decidido a dar los primeros pasos. Lucas decidió comenzar buscando consejos. Tal vez hubiera programas de estudio flexibles o personas que habían logrado alcanzar sueños similares en situaciones difíciles. También pensó en cómo podría reorganizar su rutina, aprovechar los fines de semana, las noches libres, cualquier momento que pudiera dedicar al estudio. Esa noche, Lucas pasó horas investigando, leyendo historias inspiradoras de personas que, como él, habían encontrado formas de superar enormes obstáculos para seguir sus pasiones. Empezó a sentir que, aunque el camino fuera arduo, no era imposible. Lucas sabía que el camino sería largo y lleno de desafíos, pero la diferencia ahora era que tenía un propósito, una llama que lo guiaba, y con esta nueva determinación decidió no rendirse. Porque al final, encontrar y seguir un propósito es lo que hace que la vida sea verdaderamente significativa. Lucas comenzó a estudiar intensamente para conseguir una beca en una universidad. El poco tiempo que tenía entre el trabajo y las responsabilidades diarias lo dedicaba a los libros y las notas. Cada momento libre era precioso. Dalila, viendo el esfuerzo de su esposo, hacía lo posible por evitarle otras tareas. Ella se encargaba de la casa, preparaba las comidas y ofrecía apoyo incondicional, sabiendo que la rutina de Lucas no era fácil. Durante 6 meses, Lucas mantuvo esta rutina implacable, 6 meses dedicando cada minuto libre a su sueño. Se levantaba temprano para estudiar un poco antes del trabajo y pasaba las noches en vela revisando materias y haciendo ejercicios. Sus fines de semana se pasaban con los libros, mientras el mundo exterior seguía su curso. Cada día sentía que la presión aumentaba, pero también una creciente confianza. Sabía que 6 meses era poco tiempo comparado con aquellos que estudiaban durante años, pero algo dentro de él le decía que estaba en el camino correcto. La dedicación, el sacrificio y el apoyo de Dalila comenzaban a dar frutos. Entonces llegó el día del examen. Era una prueba en una universidad de renombre, y Lucas decidió tomarla como una prueba, una forma de medir su progreso. Pero algo era diferente ese día. Sentía una confianza que nunca había sentido antes. Las interminables horas de estudio, las noches sin dormir y la determinación inquebrantable le dieron una sensación de preparación y disposición. Lucas entró en el aula del examen con la cabeza en alto. Miró alrededor y vio los rostros de otros jóvenes igualmente nerviosos, muchos de los cuales habían estado estudiando durante años para este momento. Pero no se dejó intimidar, se sentó, respiró hondo y comenzó el examen con determinación. Cada pregunta respondida era una victoria. Lucas recordaba las largas noches de estudio, las palabras de aliento de Dalila y la pequeña chispa de esperanza que había encontrado dentro de sí mismo. Sabía que, independientemente del resultado, ya había logrado algo enorme, la capacidad de creer en sí mismo y perseguir sus sueños con todas sus fuerzas. Cuando entregó el examen, sintió una mezcla de alivio y orgullo. Sabía que el camino aún sería largo, pero ese momento era un hito, una prueba de que su dedicación estaba dando frutos. Lucas salió del aula con una sonrisa discreta, listo para enfrentar lo que viniera a continuación. Porque al final, lo más importante no era solo el resultado del examen, sino el viaje de autodescubrimiento y la renovada confianza en su propósito. Lucas sabía que, con determinación y apoyo, podía lograr cualquier cosa. Y ese examen era solo el comienzo de una nueva fase en su vida. Pasaron algunos días y la ansiedad de Lucas solo creció con el tiempo. Recordó todas las noches en vela, el inmenso esfuerzo que dedicó a los estudios y esperaba ansiosamente el resultado. Finalmente llegó el gran día.
se publicaron los resultados del examen y Lucas se dirigió al sitio web de la universidad con el corazón acelerado. Abrió la página y sus ojos se dirigieron inmediatamente a su nombre. Con una mezcla de esperanza y aprensión, leyó el mensaje destacado en la pantalla. Aprobado. Una sensación de éxtasis y logro lo invadió. Lucas no podía creer que, a pesar del tiempo limitado y los desafíos, había logrado pasar el examen. Corrió a contarle a Dalila que estaba en la cocina preparando la cena. Cuando entró en la sala con un brillo de victoria en los ojos, ella supo inmediatamente que algo increíble había sucedido. ¿Qué pasa, amor? ¿Qué ocurrió? Aprobé el examen, lo conseguí, Dalila. Dalila lo abrazó con fuerza, sus lágrimas de alegría mezclándose con las de Lucas. Se miraron, ambos emocionados, sintiendo el peso de las dificultades y sacrificios disolverse en un momento de pura felicidad. La celebración en casa fue simple, pero llena de amor y orgullo. En ese momento Lucas tuvo una revelación profunda. Se dio cuenta de que había demostrado a sí mismo que no importa cuán distante parezca un sueño, ni cuántos obstáculos haya en el camino. Con determinación, esfuerzo y apoyo, cualquier sueño puede alcanzarse. Comprendió que, si era capaz de superar las dificultades y lograr algo tan significativo, entonces podría seguir cualquier sueño que tuviera. Con esta nueva perspectiva, Lucas sintió una confianza renovada. Sabía que el viaje apenas comenzaba, pero el éxito en el examen le había dado una nueva fuerza y certeza de que era capaz de transformar su vida y realizar sus sueños. Y con el apoyo de Dalila y su pasión por ayudar a los demás, estaba listo para enfrentar el próximo desafío. Porque al final, el mayor regalo que Lucas recibió no fue solo el resultado positivo del examen, sino la creencia renovada en sí mismo y en su capacidad para alcanzar todo lo que se propusiera realizar. La historia de Lucas nos muestra de manera poderosa por qué es tan crucial tener un propósito en la vida. Cuando Lucas comenzó su viaje, estaba atrapado en una rutina monótona, luchando contra un sentimiento de vacío y falta de dirección. Su propósito, ese sueño de infancia de convertirse en médico, parecía tan distante e inalcanzable que casi había desistido de él. Pero al reavivar ese sueño y dedicarse a él, Lucas encontró algo más que solo una nueva carrera. Encontró un sentido renovado para su vida. El propósito le dio una razón para enfrentar las dificultades diarias, para esforzarse más allá de los límites que pensaba tener. Cada desafío, cada momento de duda, se superó con la fuerza y determinación que el propósito trajo. Tener un propósito es como tener una brújula en medio de una tormenta. Guía nuestras acciones, da significado a lo que hacemos y transforma los desafíos en oportunidades de crecimiento. Para Lucas, el propósito no solo lo ayudó a superar la rutina desgastante, sino también a creer en sí mismo y a lograr lo que parecía imposible. Cuando Lucas finalmente recibió el resultado positivo del examen, no solo estaba celebrando un logro académico, estaba celebrando la realización de un sueño que parecía perdido, la prueba de que, con propósito, dedicación y apoyo, es posible transformar la vida y alcanzar lo que uno desea. La historia de Lucas nos enseña que tener un propósito es esencial no solo para darnos dirección, sino también para darnos el coraje y la resiliencia necesarias para enfrentar los desafíos de la vida. Muestra que, al seguir un propósito verdadero, no solo encontramos realización personal, sino que también inspiramos a otros a seguir sus propios sueños y encontrar sus propios caminos. Por lo tanto, nunca subestimes el poder de tener un propósito. Es la fuerza motriz que puede transformar nuestra vida, motivarnos a ir más allá y ayudarnos a superar cualquier obstáculo. Al igual que Lucas descubrió, cuando tenemos un propósito, nada es imposible. Es el faro que ilumina el camino y nos da la fuerza para seguir adelante, sin importar cuán arduo sea el camino, porque al final, un propósito
es lo que da sentido a la vida, lo que hace que cada día valga la pena y lo que nos hace creer que podemos conquistar lo extraordinario. Y así concluimos el viaje de Lucas, un testimonio poderoso de cómo tener un propósito puede transformar nuestras vidas de maneras inimaginables. Esperamos que su historia te haya tocado e inspirado a encontrar y seguir tu propio propósito. Si te sentiste motivado por esta historia, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenidos inspiradores. Comparte este video con amigos y familiares que puedan beneficiarse de una dosis extra de motivación. Deja un comentario abajo sobre lo que pensaste de la historia de Lucas y cómo estás trabajando para encontrar tu propio propósito. Nos encanta escuchar de ustedes y responder a cada uno de los comentarios. Gracias por ver y por ser parte de este viaje con nosotros. Recuerda, cada uno de nosotros tiene el poder de alcanzar nuestros sueños y hacer una diferencia real en el mundo. Sigue creyendo en ti mismo y avanza con coraje y determinación. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, mantente inspirado y nunca dejes de buscar tu propósito.